Muy bien. Vamos a ganar tiempo y vamos a entrar directamente a las preguntas. Así que pedimos a nuestra hermanita Reina que nos pueda ayudar, por favor, poniendo la pregunta en pantalla grande. Y ahí tenemos la primera pregunta eh, que nos hace nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Esta pregunta nos dice, mi amado pastor, pregunta ella, ¿por qué algunos hermanos, no todos, aclara ella, cuando se van a otra iglesia, con el tiempo comienzan a decir que se salgan de su iglesia, ¿no? Donde ese hermano estaba? Que busquen una iglesia, dice, santa, ¿no? Y si es posible que se vuelvan a bautizar. ¿Qué tal herejía? Esa es una herejía brava. Que se vuelvan a bautizar. Y se siente, y cuando no hablan con este tipo de hermanos, dice nuestra predicadora, se siente que lo dicen con amargura, ¿no? Se siente que lo dicen con amargura, dice. El asunto, pregunta ella, ¿es la doctrina que le enseñan en su iglesia o es su corazón de ese creyente? Wow, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Vamos un poquito a recapitular la pregunta que hace nuestra predicadora, que es una muy buena pregunta. Ella pregunta y dice, ¿por qué hay hermanos que cuando salen de su iglesia, ¿no es cierto?, con el tiempo comienzan a querer sacar a los demás hermanos que en un tiempo congregaban con él, diciéndoles que se salgan, ¿no? Así como él lo ha hecho, diciéndoles que se salga, eh, y dice ella, ¿no? Y animándolos, si es posible, a que se vuelvan a bautizar, ¿no? A que se vuelvan a bautizar. Y cuando se habla con estos hermanos, ¿no? Dice ella, lo que se siente es una amargura, ¿no? Como una especie de rencilla, de amargura, como si estuvieran dolidos en el corazón, como si los hubieran dañado, ¿no? O algo terrible, ¿no? Una amargura se siente en el corazón. Y ella pregunta, ¿no? ¿Cuál es el asunto, el problema aquí? ¿Es lo que le enseñan en esa iglesia o es ya el corazón de ese creyente, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, a mí lo que me preocupa es cuando dice, por ejemplo, que se salgan de esa iglesia, ¿no es cierto?, y que se vuelvan a bautizar. Porque definitivamente ya hemos enseñado que la Biblia, por ejemplo, habla y enseña que el bautismo es único, ¿no? Excepto te hayas bautizado en una secta, ¿no? Te hayas bautizado mormón, te hayas bautizado testigo de Jehová, te hayas bautizado de repente Pare de Sufrir, o te hayas bautizado la iglesia Dios Madre, ¿no es cierto? Lógicamente que te han bautizado, pero no es un bautismo, ¿no es cierto?, de una iglesia cristiana, no de una iglesia bíblica. Entonces, o lógicamente si te has bautizado en las costumbres de los niños, ¿no?, que te bautizan de niños, nunca te preguntaron ni tampoco tú te fuiste, sino por costumbre, ni siquiera te bautizaron, sino hubo rociamiento de agua, ¿no? Porque el bautismo, según la Biblia, es sumergir a la persona, ¿no? Por inmersión, no es por aspersión. Entonces, a mí me preocupa eso. El problema es que digamos que la mayoría, ¿no? O bueno, no la mayoría, sino ese pequeño grupo de repente hermanos que a veces cuando se salen de una iglesia con un corazón resentido, en vez de salir con un corazón agradecido, ¿no es cierto?, salen con un corazón lleno de resentimiento. El problema es que anime a que se vuelvan a bautizar, ¿no? Ese es el problema. Y el asunto es que a veces ese tipo de hermanos, no solamente, vamos a ponerlo por aquí,
A ver, vamos a usar aquí la pizarrita, ¿no es cierto? El asunto es que no solamente ellos, bautismo, no solamente ellos se han bautizado en la iglesia, sino que se han casado. Y aquí yo quiero dar una lógica. Si ellos dicen, ¿no es cierto? Salen de una iglesia y cuando salen con un corazón resentido, amargado, ¿no es cierto? En vez de pedirle a Dios, no, Señor, sana mi corazón, ¿no? En esa carne actúan e invitan a los hermanos que congregaban con él, ¿no es cierto? Él los invita a que salgan también, ¿no? Que sigan ese mal ejemplo, ese desorden, que salgan también como él ha salido, y él los invita a que se vuelvan a bautizar. Entonces, ¿por qué? Porque aducen de que ese bautismo no vale. Mi pregunta es, ¿y si ese hermano se ha casado también ahí? Si ese hermano se ha casado, la pregunta es, si el bautismo no vale y tiene que volverse a bautizar, la pregunta es, entonces, cuando lo casaron en la iglesia, ¿ese matrimonio vale? Entonces, según la lógica, la línea de pensamiento que está hablando, si el bautismo no vale, entonces su matrimonio tampoco vale. Por ende está en convivencia. Por ende tiene que dormir en el mueble, porque si está durmiendo con su mujer y tiene relaciones sexuales, está fornicando. Si él dice, no, yo estoy casado, entonces, ¿por qué le crees a la ceremonia del matrimonio y por qué eres incrédulo a la ceremonia del bautismo? ¿No será que tu corazón resentido, ¿no es cierto?, te lleva a tomar de aquí y decir, esto no me conviene y esto sí me conviene? Entonces, ese es el asunto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema. Ahora bien, vamos a volver a la pregunta de nuestra sierva, ¿no? Ella pregunta, este tipo de hermanos que salen de una iglesia, ¿no es cierto? Y buscan, en vez de empezar una nueva vida, siguen anclados y buscan sacar a la gente, ¿no? Mira, yo me he salido, ustedes también háganlo, ¿no es cierto? La pregunta que nuestra predicadora hace es, ¿eso se lo enseñan en esa iglesia donde está yendo o su corazón es así? Bueno, yo puedo responder que en algunos casos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo nuevamente en la pizarrita. Muy bien. En algunos casos, hermano, acá ella pregunta, ¿es la iglesia donde han ido o es su corazón? Su corazón. Muy bien. En algunos casos, hermano, es la iglesia. Y no digo de que esa iglesia sea una mala iglesia. Lo que digo es que a veces, digamos, las predicaciones que dan en esas congregaciones son predicaciones que dan a entender que su iglesia, ¿no?, es la única que tiene la doctrina, que su iglesia es la única que vive en santidad, que su iglesia es la única que predican la verdad, y que las demás iglesias, ¿no?, y esto yo lo sé de buena fuente, y que las demás iglesias están en apostasía, y que si esa iglesia fue levantada, no fue levantada por Dios, y si hay líderes en esa iglesia, no son líderes, son apóstatas, y si hay un pueblo que se ha levantado en esa iglesia, ¿no?, en ese tipo de congregaciones les enseñan que son iglesias apóstatas, que son iglesias erradas y todo eso. Entonces, hay congregaciones que cuando, por ejemplo, un hermano, ¿no es cierto?, ya sea de Asambleas de Dios, ya sea de repente de Alianza Cristiana y Misionera, ¿no es cierto?, llegan a ese tipo de congregaciones, siempre van a escuchar prédicas donde dicen, aquí está la verdad, ¿no?
¿no? Aquí está la verdad, pero dan a entender como que ahí nomás es, de tal manera que esos miembros, ¿no es cierto?, entienden que todas las iglesias tienen que salirse, ¿no? Y así como él, tienen que irse, ¿no es cierto?, a esas iglesias, porque son las únicas, ¿no? Y bueno, yo quiero decir el día de hoy que justamente hemos hablado de eso en estos días, ¿no? Acerca de los niños espirituales, ¿no? Entonces, esa es actitud de un niño espiritual, ¿no es cierto? Un niño por naturaleza no ha desarrollado la gratitud. Por eso que un niño, por ejemplo, usted va a oír que cuando un niño habla, dice a su papá o a su mamá, tú me tienes que comprar, ¿no? ¿Ha oído eso, esa palabra? Me tienes que comprar. No, pero tú no me has dicho. ¿Por qué? Porque el niño, por naturaleza, no ha desarrollado, ¿no es cierto?, esa área de la gratitud, no es agradecido. A diferencia de alguien que ha madurado, ¿no es cierto? Y cuando ha madurado, entiende que si salió de un lugar, yo no tengo por qué tirar piedras, ¿no es cierto? Porque ese lugar, ¿no?, me acogió. Que si de repente yo en algún momento salgo de un lugar, yo no puedo escupir el plato donde un día yo comí. Yo no puedo dañar a la gente que en un tiempo, ¿no es cierto?, yo estuve con ellos congregando. Pero eso se desarrolla con la madurez, ¿no es cierto? Ahora bien, quiero volver a lo mismo. Muchas veces es por la congregación, ¿no? Que vuelvo y repito, no estoy diciendo que aunque eso pase, esas congregaciones no son de Dios, nada que ver. Simplemente que sus mensajes son muy como que aquí está la verdad, ¿no? Como que fuera de aquí las iglesias son apóstatas, ¿no? Imagínense si yo les predicara a ustedes así. Imagínense que yo les dijera a ustedes, ¿no es cierto?, que solamente la gloria de Dios, ¿no es cierto?, que solamente lo que se predica aquí es la verdadera doctrina, que solamente lo que aquí enseñamos es la única verdad del Evangelio. Estaría pues yo prácticamente haciéndoles creer a ustedes que las demás congregaciones no valen, que las demás congregaciones no sirven, ¿no? Y bueno, a mí particularmente eso pienso que no está correcto, ¿no? Pero es importante que nosotros también comprendamos que es una mezcla, digamos, explosiva cuando una persona, digamos, se va a una congregación donde le dicen que las demás iglesias son apóstatas, que las demás iglesias son etc., ¿no es cierto? Es peligroso cuando pasa eso, y aparte esa persona sale con un corazón resentido, con un corazón lleno de amargura. Sale con un corazón, hermano, lleno de amargura, resentimiento, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona sale de una iglesia, pero sale en su carne? O sea, no sale porque realmente, bueno, pensó que gloria a Dios, que ya no, ¿no? Y de repente, por más que sinceramente piensa que sale, ya, gloria a Dios, pero no daña, pero no ataca, ¿no? ¿Cómo va a atacar, ¿no es cierto?, a esa iglesia donde él ha congregado ahí, ¿no? ¿Cómo va a atacar a esos pastores que han sido sus pastores? ¿No es cierto? O sea, eso es como que alguien salga, un hijo crezca y de repente salga de la casa, y ahora que él tiene su casa, ahora que él tiene su familia, comience a hablar mal de la madre, comience a hablar mal del padre. O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Acaso no se acuerda cuando fue niña? ¿No se acuerda cuando fue niño? Cuando de repente lo cargaron, cuando lo alimentaron. Entonces es una mala actitud, hermano, cuando una persona sale y comienza a hablar mal de una congregación. Yo quiero enseñar, mi querido hermano, que ese asunto de pelear por iglesias es uno
uno de los mayores, es un cáncer, es uno de los mayores, hermano, ejemplos de cáncer espirituales. Eso de estar peleando por iglesias, no que mi iglesia es la más grande, que mi iglesia tiene esto, que mi pastor tiene lo otro. Hermanos, la Biblia dice que Dios ha derramado dones sobre toda la iglesia en todo el mundo, y cada iglesia tiene un don en particular, y tenemos que aprender a respetar lo que Dios ha plantado en cada iglesia. Ni tú ni yo somos nadie para hablar mal de ninguna iglesia. Ni tú ni yo somos nadie para decir, hermano, que esa iglesia no vale, que esa iglesia no sirve, que esa iglesia es apóstata, porque si nosotros decimos eso, nos estamos creyendo más que Dios. ¿Por qué? Porque si sigue de pie, es por Dios. Si no se cierra, es por Dios. Entonces, si nosotros decimos y pensamos que está mal, bueno, oremos por esa congregación. Pero no somos nadie para sacar gente de ahí, ni para hablar mal de los ministros que Dios levanta, ¿no? Entonces, y las iglesias que sectarizan diciendo que solamente, imaginemos, ¿no? Por poner un ejemplo, que solamente la gloria de Dios, que solamente la palabra que se enseña en la gloria, que solamente los líderes de la gloria son llenos del Espíritu Santo, que solamente estas transmisiones son las ungidas de Dios. Yo, al predicar así, haría mucho daño a los hermanos, porque les crearía que las demás iglesias no valen. Y ese es un problema a veces cuando se llegan a una congregación así, pero es peor cuando se combina con un corazón resentido, con un corazón, hermano, amargado. Es horrible, amado hermano. Hay publicaciones en el Facebook que a veces cuando aparecen en el Facebook salen y dicen, ¿no? Y dicen, ¿no? A ti te hablo, dicen en el Facebook, ¿no? A veces son publicaciones que dicen, ¿no? A ti te hablo. El problema no es que te cambies de iglesia, porque el problema está en tu corazón. Tú te puedes cambiar de 10 iglesias, pero el problema seguirá en tu corazón. El problema eres tú. Entonces, cuando queremos culpar a la iglesia, ¿no es cierto? Pecamos de soberbia, como Satanás, cuando culpó al cielo y terminó siendo echado de ahí. Y el problema era Satanás, su corazón. Entonces, hermano, ¿qué problema es cuando alguien sale con resentimiento? Mira, hermano, yo, por ejemplo, en algún momento, yo salí también de una congregación. ¿Alguna vez usted me ha oído a mí predicando en contra de mi congregación donde yo nací? ¿Alguna vez usted me ha oído a mí hablando mal, tirando piedra, insultando? ¿Alguna vez, a ver, yo lo digo aquí públicamente, algún hermano de la iglesia donde yo nací, ¿no? Que es la iglesia Rey de Reyes, y ahí estuve años, alguna vez algún hermano de ahí, ¿no es cierto?, puede decir que el hermano José Luis vino a mi casa, me tocó la puerta y me invitó a su iglesia, o que yo jamás, porque yo no salí resentido, porque yo no salí con un corazón amargado, porque yo considero de que yo no soy Dios, Dios está en los cielos, y si esa obra es de Dios, Dios la mantendrá en su mano, y si no, depende de Dios, porque Dios es Dios, yo no, yo tengo que hacer lo mío. Lo mío es predicar a los que quieren oír. Lo mío es enseñar a los que se quieren dejar formar. Lo mío es pastorear a los que quieren que yo los pastoree. Eso es lo mío, ¿no es cierto? Lo mío no es, amado hermano, pelearme con otros pastores. Lo mío no es compararme con otras iglesias, porque haciendo eso estaríamos peor que el mundo. Entonces, son un peligro esos hermanitos que salen, hermano, con un corazón resentido y comienzan a mandar mensajes a los hermanos diciéndole, te cuento que me he salido, no, salte de tu iglesia y vuélvete a bautizar como yo me he bautizado. Son un peligro, son un grave peligro. Pero yo he aprendido con los años también que para que algo pegue, ¿no es cierto?, se tiene que recibir. Entonces, no solamente el problema es el hermano, ¿no es cierto?, con el corazón resentido,
sino también quién lo escucha. Porque si el que lo escucha es un miembro maduro, es un miembro que está contento en su célula, está contento en su iglesia, es un miembro que quiere crecer, que no se busca problemas, ese miembro escucha y a partir de ahí ya corta con ese tipo de habladurías. Pero cuando nosotros también dejamos que eso nos moje, entonces no solamente el culpable son hermanos con el corazón resentido, sino también nosotros. ¿Es cierto? Porque como alguien dijo por ahí también, hay unas publicaciones muy buenas en el Facebook, hermano, que a veces me da ganas de compartirla, pero yo no comparto nada que sea tomado como una indirecta. Hay cosas que yo en el Facebook, hermano, digamos, me gustaría compartir, pero yo no comparto nada que se tome como una indirecta. Yo siempre comparto versículos bíblicos y cosas como esa. No vaya a ser que alguien de repente puede tomarlo a mal, ¿no? Yo no comparto nada de esas cosas yo, que se tomen a mal. Pero vi, por ejemplo, en una publicación, mi querido hermano, yo vi, ¿no es cierto?, de que hablaban acerca de esto, ¿no? Acerca del corazón amargado. Y realmente fue muy bueno. Ahora, yo tengo aquí un esquemita que me gustaría compartir con ustedes. A ver, vamos a buscarlo. A ver, creo que lo tengo por acá. Aquí. A ver, acá hay son cositas que yo hago. Acá está. Aquí está, mi querido hermano. Mira, hace mucho tiempo, hace muchos años, yo estaba orando en el templo, y el Señor me dio un entendimiento. Es como cuando a alguien se le viene una idea, se me vino un entendimiento. Y en ese momento, hermano, que lo entendí, hermano, rapidito me paré de la oración y comencé en un grabador de voz de mi celular, comencé a grabarlo para luego ya escribirlo. Te lo comparto, mira. Aquí está el título, Los que se van de una iglesia. ¿No? Los que se van de una iglesia. Y aquí vi 3 tipos de personas que se van de una iglesia. 3 tipos de personas. Por ejemplo, están los visitadores. ¿Quiénes son los visitadores? Aquellos que cada año tienen una iglesia diferente. Entonces, por ejemplo, llegan a la gloria, pero llegan porque les toca. Pero luego, después de eso, así como vienen, se van a ir, porque son visitadores. Les gusta visitar iglesias. Y eso que está ahí, hermano, es totalmente antibíblico. Eso es como aquel hombre, ¿no es cierto?, que un año está casado con una mujer y duerme en una cama, con una familia, pero el otro año se consigue otra mujer y ahora está en otra casa, con otra familia, y luego de ahí unos años se vuelve a conseguir una... No, o sea, no hay un compromiso, una casa, una familia, no, sino siempre está, ¿no?, de la misma forma. Y esto no es correcto, ¿no? Los visitadores de congregaciones, no, esto no está bien, porque esto también es muy perjudicial, porque luego que van a otra congregación, aprenden algo de ahí, y luego quieren ir a otra congregación y quieren traer lo que aprenden de otros lados, lo que escuchan de otros lados, ¿no es cierto? Entonces, son los visitadores. Esto está recontra mal, ¿no? Muy bien. Luego, segundo, están los que darán cuenta a Dios. ¿Quiénes son los que darán cuenta a Dios? Son aquellos que salen, ¿no es cierto?, porque de repente sienten salir, pero no crearon problemas, no hablaron mal de sus pastores, no escupieron a su iglesia donde un día congregaron, no escupieron el lugar donde congregaron con los hermanos, no hablaron mal de la congregación, simplemente ellos, no sé, decidieron salir y nada más, no se supo nada más de ellos. Ahora, si fue de Dios que se salgan o no, de eso darán cuenta a Dios. Al árbol se le conoce por los frutos. Salieron y de repente dieron fruto, están contentos, están bien, bueno, fue de Dios. Pero de repente salieron y de repente no pasó nada, bueno, entonces simplemente no fue de Dios. Pero darán cuenta.
ya se quedan ahí simplemente, ¿no? Pero darán cuenta. Ahora bien, atentos por acá. Es impresionante porque hay, por ejemplo, algunos que salen y que solamente ya Dios en el cielo les dirá, por ejemplo, está bien que te hayas salido, yo puse en tu corazón el sentir. Y a otros el Señor les dirá, ¿quién te dijo que te salgas? No, Señor, es que yo te ordené que te salgas. Están los que se salen y darán cuenta a Dios. Pero nota, salen sin hacer problemas. Salen y al final, como no hacen problemas, cuando se encuentran con el pastor en la calle, se saludan como amigos, porque no salen con amargura, no salen con resentimiento, no salen con odio, no salen escupiendo la iglesia, no salen hablando mal de los hermanos, no salen, hermano, de mala manera. Ahora, que todos los que salen darán cuenta a Dios, cada uno dará cuenta a Dios. Eso no lo vemos aquí en la tierra, eso se verá en el cielo. Pero tercero, están los que salen y muestran fruto de rebeldía. Repito, están primero los visitadores, siempre están de iglesia en iglesia. Esos están mal, ¿no? Y yo quiero hablar, quiero incluir a mis hermanos que de repente en este tiempo de pandemia, ellos dicen, pastor, yo antes congregaba en una iglesia, pero ahora en este tiempo de pandemia Dios me trajo acá. Quédate acá. Donde Dios está plantado, allí quédate. ¿No es cierto? Para que no seas un visitador. Están otros que se salen, bueno, tuvieron un sueño, sintieron, les va bien, les va mal, es su asunto, pero cada uno dará cuenta a Dios, ¿no? Ya Dios le va a decir arriba, yo te dije que te salgas, me preguntaste si era mi voluntad, ¿no es cierto? O todo pasa por ti, por tu cabeza, por lo que tú sientes. Pero tercero, están los que salen de las iglesias, pero muestran fruto de rebeldía, ¿no? No hay nada peor que pelearse con una iglesia. No hay nada peor que salir de una congregación y pelearse con los pastores. Uno, hermano, eso no es correcto. Yo no digo que un hermano que quiera salir no salga, porque, como siempre digo por ahí, ¿no? Si yo estoy en un carro, en un micro, ¿no es cierto? Y de repente ponen música de repente, no sé, a todo volumen de rock, así fuerte, no tipo un rock subterráneo. Y yo digo, oiga señor, baje el volumen en el micro, ¿no? Y el chofer me diga, no molestes. Simplemente si no me gusta, yo no voy a ir a golpear el carro, ni tampoco voy a ir a sacar al señor, al que está llevando el carro, a sacarlo de ahí, ni a pegarle a él, porque no es mi carro. Ese carro está puesto ahí por la empresa, por el señor. ¿Cuál es mi derecho? Bajan en la esquina y simple. ¿No es cierto? No hay ningún problema. Pero ese asunto de salir con un corazón resentido, con un corazón lleno de amargura, yo solamente lo he visto cuando Satanás salió del cielo. Así que a la pregunta de mi amada predicadora Elsa Barreto, a ver, aquí está. A la pregunta que hace mi predicadora, por ejemplo, ¿no? Mi pastor, porque hay algunos que salen de la iglesia, ¿no es cierto? Y comienzan a querer sacar a los hermanos, ¿no es cierto? E inclusive les dicen que se vuelvan a bautizar, ¿no es cierto? Ella pregunta, ¿el problema es a la iglesia donde se van, ¿no es cierto? ¿O es su corazón? En algunos es por la congregación, ¿no? Y en otros es porque se juntan los dos, la congregación y el corazón de esa persona, ¿no? Y bueno, entonces esa es la respuesta que le damos a nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Siguiente pregunta. Y aquí nuestra predicadora hace una segunda pregunta. Ella dice, mi pastor, dicen que la mayoría de dibujos animados son satánicos. ¿Qué dibujos son recomendados para nuestros niños?
Qué tremendo. Bueno, déjeme tomar un poquito de agüita para responderle. Bueno, eh, el asunto es no caer en extremos, amados hermanos. Va a haber gente que siempre va a señalar diciendo, por ejemplo, eso que estás viendo es el diablo, ¿no es cierto? Eh, llamándole diablo a todo o llamándole pecado a todo. Por ejemplo, yo he tenido gente en mi consejería que cuando han venido a mi consejería y me han hablado, han venido diciéndome, pastor, ¿es verdad que el Chavo del Ocho es satánico? ¿No es cierto? Yo recuerdo mucho a un hermano, cuando recién se convirtió, estaba yo en la consejería, en aquellos años recuerdo, Reinita estaba chiquita, tenía 3 años más o menos, 3 años, 2 años, 3 años. Y yo venía, hermano, del Callao, ¿no es cierto? Me había ido al Callao y había comprado unos DVDs, ¿no? En aquel tiempo no existía Netflix. Y me había comprado unos DVDs, hermano, acerca de varios capítulos de Chespirito y el Chavo del Ocho. Pero lo había comprado para mi hija Reina, ¿no? Para que ella pueda, en el televisor, pueda ver, ¿no? A todo momento. Entonces recuerdo que yo vine rápido, rapidito, alistarme para poder, digamos, atender a las personas en consejería. Y recuerdo de que yo tenía esas bolsitas, esos discos, lo tenía junto a mi Biblia en mi consejería, ¿no? Esperando que Reinita pase para poder darle. En eso llega este hermano, que ahora es un gran líder en la iglesia, y comienza a hablarme, ¿no? Sí, pastor, Dios ha cambiado mi vida, Dios ha hecho conmigo milagros, Dios me ha levantado, yo estoy consagrando. E inclusive, pastor, ya, no, como usted sabrá, porque Chespirito es del diablo, el Chavo del Ocho es satánico, comenzó a decirme, ¿no? Entonces, hermano, yo tenía por ahí mis discos, y cuando él comenzó a hablarme así, comencé a esconderlos, ¿no? Para que el hermano no se tropiece. Pero, ¿por qué hay gente, por ejemplo, que dice que el Chavo del Ocho es satánico? Ah, porque en el YouTube hay un video que dice que el Chavo del Ocho es satánico, ¿no? O sea, dejamos de andar por la palabra. Dejamos de andar por la palabra para ahora andar por los sentimientos, lo que a mí me parece que es del diablo, lo que a mí me parece que es etc. Cuidado con eso, ¿no? Porque la Biblia dice que pecado, según la palabra, pecado es transgresión de la ley. ¿No es cierto? ¿De qué vale, por ejemplo, que una hermana diga, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿de qué vale que una hermana diga, ¿no? El Chavo del Ocho es diabólico, ¿no es cierto? ¿De qué vale que una hermana diga, por ejemplo, tal cosa, tal dibujo es del diablo? ¿De qué vale que diga eso si la hermana no diezma, por ejemplo? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el Chavo del Ocho es del diablo, no dice. Pero habla la Biblia del diezmo, sí habla la Biblia del diezmo. Entonces, dejemos de estar llamando pecado, ¿no es cierto?, a cosas que la Biblia no habla, y empecemos ya a ver, según la Biblia, qué es pecado, para que si somos maduros, no cometerlo. ¿No es cierto? Entonces, hermano, pero sí definitivamente hay cosas en la televisión que sí son, evidentemente, tienen rasgos mundanos o rasgos, digamos, que son del enemigo, ¿no? Por ejemplo, hay un dibujo, hermano, que se llama Dragon Ball. Y es interesante que ese dibujo tiene, amado hermano, por ejemplo, entre sus participantes a uno que se llama Mr. Satán. ¿Qué tiene que ver un dibujo con Satanás? Y en ese dibujo, Mr. Satanás es una persona humilde, sencilla, miedosa, que no pelea,
O sea, digamos, para que los niños no le tengan miedo, ¿no? Y por el contrario, lo vean como hasta que quieran, hasta sientan cariño por él. Entonces, ese dibujo, por ejemplo, hay que evitar verlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que literalmente encontramos que no son correctas, ¿no? Pero después de eso, de estar exagerando y a todo llamarle diablo, no caigamos en eso, ¿no? Hay una publicación que mi hijita Reina me compartía, que aquí la tengo. A ver, interesante, ¿no? En el mundo que estamos viviendo. Am, creo que la tenía. Vamos a ver. Sí, creo que la tenía. Pero bueno, sí, en mi celular está. Hay una publicación, mi querido hermano, donde dicen, por ejemplo, se están levantando en otros países contra la galleta de animalitos. Y dicen que está mal comer la galleta de animalitos, que nos tenemos que levantar contra la galleta de animalitos, porque el comer galleta de animalitos hace que el ser humano se levante, ¿no es cierto?, imperiosamente contra los pobres animales, ¿no? Y cómo es posible que el ser humano esté comiendo galleta de animalitos. Así que están queriendo levantar una ley para que ya no esté la galleta de animalitos, ¿no? Eso es absurdo, hermano. Hay otra ley, por ejemplo, que están sacando en Argentina y en otros países donde están prohibiendo, por ejemplo, que programas infantiles, dibujos como Pepe Le Puf, ¿no? Usted sabe que ese zorrillo, ¿no? Francés, enamorador, ¿no es cierto? Dice que él es un mal ejemplo, ¿no? Del patriarcado, ¿no es cierto? Y que eso está mal y que eso no es correcto y están pidiendo que saquen a Pepe Le Puf, por favor, de la televisión. Caer en esas cosas, hermano, de no comer galletas de animalitos, caer en esas cosas de que Pepe Le Puf es pecado, ¿no es cierto? Porque persigue y crea la imagen patriarcal, ¿no? Del hombre machista que persigue a las mujeres, y por eso el dibujito de Pepe Le Puf no debe de estar. Hermano, eso ya es caer en la ridiculez. Y la Biblia no habla de eso. Entonces, llamemos pecado a lo que la Biblia llama pecado, ¿no? Ahora, eso sí, cuanto más los dibujos que pongamos para los hijos sean dibujos cristianos, ¿no es cierto? Lógicamente que es mucho mejor. Por eso que cada papá, cada mamá debe también estar siempre viendo qué cosas están mirando sus hijos. ¿Qué cosa están mirando sus hijos? Muy bien, esa es la respuesta que le damos a nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Muy bien. Y esta es, muy bien, la última pregunta que tenemos el día de hoy. Muy bien, esta pregunta la hace nuestra amada líder Miriam Cardeña mediante nuestro número de contacto. Ya sabe que puedes mandar tu pregunta por nuestro número de contacto. Entonces, ella pregunta ahí. Mi pregunta de hoy, dice ella, es, ¿puede un cristiano ser prestamista? ¿Puede un cristiano ser prestamista? Es la pregunta que ella hace, ¿no? Vamos a ver. Vamos a responder por acá. Cristiano, prestar dinero. ¿Puede un cristiano prestar dinero? Bueno, vamos a encontrar que en la Biblia, para el cristiano, en el tema prestar dinero, hay tres maneras, tres formas. Unas prohibidas y otras no. Vamos a enseñar el día de hoy. La primera, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con prestar
para la comida, para prestar para comer o vestir. Para comer o vestir. Muy bien. La segunda manera que la Biblia habla ya es prestar, ¿no es cierto? Pero sin usura. Sin usura. Y la tercera manera que la Biblia habla acerca de si un cristiano puede prestar es ser un usurero. Ser un usurero. Muy bien. Yo sé que hay hermanos que tal vez han recibido su AFP, hay hermanos que han recibido algún tipo de liquidación, han sido bendecidos, ¿no? Y gloria a Dios, y de repente quieren emprender este negocio de prestar dinero, ¿no? O tienen un capital, de repente les ha llegado un dinerito, una bendición, tienen un capital. Entonces, la pregunta de nuestra amada líder Miriam es, ¿puede un cristiano, vamos a verla, ¿no? Mi pregunta de hoy es, ¿puede un cristiano ser prestamista? La respuesta es sí. Sí puede un cristiano ser prestamista, pero debe de cuidarse, según la Biblia, ese cristiano, de tres causales, de tres cosas. La primera, la Biblia dice de la siguiente manera: cuando tú, cristiano, ves a uno del pueblo de Dios que te empeña de repente, que te empeña algo, o te pide prestado, pero te pide prestado para comer o para vestir, la Biblia dice, indefectiblemente le darás, dice la Biblia. Le darás. Pero nota, eso es cuando un cristiano presta y otro cristiano le está pidiendo para comer. No para comprarse un televisor, para comprarse un mueble, o de repente para hacer de repente, no sé, una reunión. No. Sino cuando un cristiano le pide a otro prestamista cristiano, le pide para comer, ejemplo, ¿es cierto? Viene un hermano al prestamista cristiano y le dice, hermano, mira, acá tengo mi ventilador está usado, no es nuevo, está usado, pero toma, te lo empeño, porque mis hijos no han comido, solamente préstame 10 soles, ¿no? O 20 soles, porque para comer no es 500 soles, ni 100, ¿no? Te pido prestado para comprar arrocito, huevito, préstame de repente 20 soles, 30 soles. La Biblia dice que cuando tu hermano te pida para comer, dice la Biblia, le prestarás. Así, cuando es para comer o para vestir. Ejemplo, nuevamente un hermano viene y te dice, ¿no? Hermano, mira, te empeño mi ventilador. Lo que pasa es que ya vino el invierno y mi hijito no tiene medias, no tiene zapato, ¿no? Mi hijo no, o mi hija no tiene de repente una casaca, tiene polito solamente, ¿no? Y te pide para vestir, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces le prestarás sin ningún tipo de interés, porque es tu hermano, porque te está pidiendo para comer, te está pidiendo para vestir, para comer, para vestir. Recuerda siempre eso, ¿ah? No para, hermano, préstame porque mira que, ¿cómo se llama? Mi matrimonio está cumpliendo 20 años y queremos viajar, préstame. No, para esas cosas no dice la Biblia, en ese sentido, ¿no? Que un cristiano tenga que prestar a otro. No. Para comer o para vestir,
dice que le prestarás sin ningún tipo de interés, para comer o para vestir. Segundo, cuidado como prestamista cuando comiences a prestar a tu vecino, cuando comiences a prestar a tu amigo, cuando comiences a prestar de repente a las personas, ¿no? ¿Se ha salido, hija? Cuidado como prestamista cuando comiences a prestar de repente, ¿no es cierto?, a las personas. La segunda causal, no te vayas muy lejos, la segunda causal que la Biblia habla como prestamista es que nunca prestes con usura. ¿Qué es usura? Usura es al 30%, al 50%, al 40%, nunca prestes con usura. Siempre presta según lo legal, al 10%, no sé cuánto es lo legal, no, yo no sé de eso, ¿no? No sé de eso, pero siempre presta lo legal, ¿no? ¿Qué está permitido? ¿Cómo prestan los demás? Al 10%, ya, siempre presta al 10%, ¿no? No, que yo quiero prestar y muchas gracias. Vamos a poner aquí, 1 es para comer, vamos a hacerlo nuevamente, o vestir, porque se salió, disculpen hermanos. 2 es sin usura. Y 3 es ser un usurero. Muy bien. Para comer o vestir, y esto hermano en Cristo, o una persona muy pobre, ¿no es cierto? Una viuda que no trabaja, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice, para comer o vestir, le prestarás sin usura. Pastor, pero yo quiero donarle, dónale, no hay ningún problema, pero le prestarás sin ningún tipo de porcentaje, ¿no? Y no le recibirás nada a cambio, dice la Biblia. Segundo, quieres prestar a la gente, a tus vecinos, amigos, presta, pero sin usura. Nada que al 40%, 50%, que al 99%, nada de eso. Porque la usura está prohibida en la palabra de Dios. No, pastor, que los colombianos prestan así. Está bien, pues tú no eres colombiano, mijo. Entonces, tú eres cristiano, ¿no es cierto? Entonces tú como cristiano, presta dinero, pero sin usura. Sin usura. Y tercero, ¿qué es lo que está penado en la Biblia? Ser un usurero. Eso está penado en la Biblia. Entonces, cuando alguien es cristiano y presta dinero, pero con mucho porcentaje, ¿no es cierto? Aprovechándose de la desgracia, hermano, ajena. Aprovechándose, hermano, digamos, de repente que un hermano está pidiendo por salud, ¿no es cierto? O de repente que una hermana está pidiendo porque tiene que ir a la farmacia, etc. No podemos nosotros ser usureros. Ahora, yo quiero también aquí hacer un paréntesis. Escúcheme bien, hermano. Debemos también tener cuidado con gente que a veces se mete a las iglesias, ¿no es cierto? Y se meten para estar pidiendo prestado a uno, pidiendo prestado a otro, ¿no? Y eso, y lógicamente siempre con un discurso digamos, con un discurso de lástima, ¿no? Siempre que cuidado con eso, porque hay gente que a veces se mete a las congregaciones, ¿no es cierto? Y siempre está buscando, ¿no es cierto?, a quién pedirle prestado, ¿no? Cuando la Biblia manda, ¿no es cierto?, que hay que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso. Cuando un hermano me dice a mí, pastor, yo le he prestado a otro hermano, ¿no es cierto? Por favor, dígale que me pague. La pregunta es, ¿tú me llamaste a mí? ¿Me preguntaste a mí? No. Entonces, tú quisiste prestarle, ¿no es cierto? Tienes que esperarte nada más. ¿Qué vas a hacer? Entonces, tú quisiste prestarle. Ahora que no te paga, ¿me llamas a mí? No. Siempre antes de prestar,
siempre pregunta, ¿no? Pastor, este hermano, ¿qué sabe usted de él? Cuando pide prestado, ¿paga? ¿O es alguien que está acostumbrado a no pagar, a deber, siempre está debiendo? ¿Cómo usted ve, pastor? ¿Ah? Entonces, y eso es importante, ¿no es cierto? Y a veces hay que tener cuidado con eso, porque a veces, hermano, es un buen negocio también eso, ¿no? Y eso no es correcto, y Dios tampoco no ve bien eso. Así que, ¿puede un cristiano prestar dinero? Sí, pero ya vio ahí las 3 causales, ¿no? Primera causal, cuando sea un hermano, uno de tu pueblo o un pobre y te pide para comer, préstale sin ningún tipo de usura. No le recibas nada. Y si sientes en tu corazón, si es para comer, dile, no, vamos, yo te voy a comprar fruta, yo te voy a llevar víveres, no hay ningún problema. Si vas a prestar a otras personas, presta pero sin usura, ¿no? Y cuidado con convertirte en un usurero, porque aquí es donde la palabra de Dios viene con todo, ¿no? Viene con todo. Cuidado con eso. Amén, hermanos.